Hola, ¿qué tal, Rock and Lovers? Bienvenidos a una cápsula más acerca de esta hermosa banda Zoe. Hoy para hablar de cómo se formó desde que se conocieron los integrantes de Zoe y cómo han ido evolucionando en su relación y musicalmente. Que esto nos ayudará a entender los recursos sonoros que poseen actualmente. Además, les estaré dando datos curiosos durante esta conformación, al estilo de cápsulas de música. Así que sin más, les presento cómo se originó la banda Zoe. Para hablar del origen de Zoe, debemos tener en cuenta la amistad de León con Sergio Acosta, quienes se conocían desde la secundaria cuando León estudiaba en Cuernavaca, pero que posteriormente se fue a estudiar a la universidad en la Ciudad de México. Tiempo después, estos dos amigos se reencuentran en un concierto, que al finalizar León le dice a Sergio que quiere crear una banda, y es así como surge este primer destello para ver nacer esta gran banda en 1995. Dato curioso: el lugar donde se conocieron León y Sergio cuando eran adolescentes fue por Tepoztlán, que por eso es muy especial esta canción, que según León dice en la entrevista que les dejo el link en la parte superior. 2 años después de esta iniciativa, se oficializa esta banda con este nombre muy peculiar, Zoe, pues en ese entonces la mayoría de las bandas de rock tenían nombres largos, así que se decidieron en tomar un nombre corto y bello. Este nombre fue tomado de la hermana de una exnovia de Sergio Acosta, pues además de que estaba bello y corto, les gustó porque en griego Zoe significa vida, que encajaba perfecto para dar vida a una nueva banda y darle vida a las personas que escucharan su música. Todo comenzaba bien, pero no había espacios para mostrar su música, así que Zoe se da a conocer en la escena de underground, a través de internet y conciertos organizados por ellos mismos. Un dato curioso: Underground era una organización que proporcionaba un lugar para que artistas sin firmar compartieran su música y se comunicaran con su audiencia. Además, produjeron por su propia cuenta una demo titulada Demo Olmos, el cual contiene temas inéditos y las primeras maquetas que vendrían después en su primer álbum. Entre las canciones inéditas se encuentran Espiral, Espectrosol, City, Woody y Vacío. Obviamente, por sus esfuerzos y la buena crítica que fueron recibiendo, la banda ganó popularidad en estaciones de radio en español en los Estados Unidos, que tal vez por eso Zoe está muy agradecido con este país del norte, pues siempre que va a hacer giras siempre son los primeros en agendarlos. Pero continuando con esta interesante información, llegó el momento en que Zoe firmaría un contrato discográfico en 1998 con EMI Music, pero no obtuvieron resultados y por consecuencia lanzaron su primer álbum independientemente titulado de forma homónima, Zoe, el cual llamó la atención de Sony Music, quienes firmaron contrato con Zoe y distribuyeron el álbum a nivel nacional. Así fue que en el 2002 se presentaron en el Tianguis del Chopo, convirtiéndose esta escena en algo muy icónico para los rock and lovers. Por fin fueron creciendo en popularidad, y en noviembre de 2003 Zoe lanza su segundo álbum, Rock and Lover, producido por Phil Vinal, quien había trabajado previamente con bandas como Placebo y Elástica, y además había mezclado las canciones de su primer disco. Hasta este momento el estilo musical de la banda ya era fácil de reconocer y estaba claramente definido, pues se caracterizaba por su melodioso sonido y al atreverse a mezclar canciones en español e inglés, cosa que no era bien vista en México, pero que de alguna manera se inspiró en los álbumes así distribuidos de Shakira, quien también dirigía canciones en inglés a sus fans de ese idioma. Y un dato curioso es que Zoe prestó varias de las canciones de Rock and Lover para la banda sonora de la película Amarte Duele, en la cual interpretaron su primer éxito. Hasta aquí parecería ir todo de color de rosa, pero... ¿Dijiste pero? Así es, hay un pero, porque tuvieron muchos problemas con la disquera, y Zoe abandonó a Sony Music a principios del 2004 otra vez. Pero aún así, la banda continuó en gira durante todo un año, sin una disquera que los apoyara, pero continuaron ganando seguidores con los sencillos autopromovidos como Love y Veneno. Y a principios del 2005, Zoe comenzó a trabajar con las canciones de su siguiente álbum. A mediados del 2005, la banda grabó la canción Dead, con sus propios recursos. Por estas épocas, Beto Cabrera, el entonces baterista, dejó la banda. Y aquí se da un cruce importantísimo de dos grandes artistas,
pues Zoé contrató a Jorge Siddhartha, que en la actualidad posee muchos seguidores, pero que en aquel entonces, para él poder continuar con su proyecto de solista, fue sustituido por Rodrigo Guardiola, quien ha permanecido fiel en la banda hasta el día de ahora. Algunas disqueras mayores mostraron interés en firmar a la banda, pero los miembros del grupo, cansados de sus previas experiencias con disqueras transnacionales, firmaron con Noise Lab, una disquera independiente en México, que los llevó a ocupar un lugar importante en la escena musical mexicana. Bajo esta nueva disquera fueron producidas nuevas canciones para completar el EP titulado The Room. Debido a las malas experiencias en el mundo musical, fueron creciendo rumores sobre la separación especulada de la banda. Y un dato curioso es que los miembros confesaron que si el EP no producía un resultado favorable, Zoé se separaría. Pero para nuestra suerte, el EP fue un éxito rotundo y pasó a ser el primer EP en México en obtener disco de oro, el único EP en la historia de México que ha registrado tantas ventas y ha logrado tanto éxito. Imagínense qué sería de nosotros sin música de Zoé, si no hubieran tenido éxito en este EP. Lo bueno que la vida tiene tantas sorpresas, y algunas canciones fueron grabadas en inglés, y productores como Alan McGee expresaron su interés en llevar a la banda al Reino Unido y al resto de Europa, y la banda tomó la decisión de trabajar en un nuevo disco, Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea. Los primeros 6 meses del 2006 fueron bastante productivos para Zoé. Durante todo este plazo ofrecieron funciones muy estratégicas como el festival Vive Latino y se comprometieron a la producción de su tercer álbum. En enero de ese año la banda se fue a Manzanillo para comenzar con la preproducción del álbum con Phil Vinal. Llegó febrero con más shows y más preproducción en la Ciudad de México. En marzo se grabaron las canciones del disco en Sonic Ranch Studios en Tornillo, Texas. En abril se llevó a cabo la postproducción. Las canciones fueron mezcladas en mayo y el álbum ya estaba listo a principios de junio. Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea salió a la venta el 12 de julio de 2006, debutando en el número 1 en ventas en México con su primer sencillo, Vía Láctea. Un dato curioso es que el álbum alcanzó el disco de oro gracias a sus más de 50,000 unidades vendidas 4 semanas después de su lanzamiento, además de ser muy bien recibido por las críticas especializadas. El disco fue presentado el 15 de julio de ese mismo año en el Teatro Metropolitan, con 2 fechas, totalmente agotadas desde semanas antes del show. El 1 de septiembre de 2006, Zoé se presentó en el Auditorio Nacional en un concierto de entradas agotadas. En noviembre de 2006, estuvieron de gira con Gustavo Cerati y Los Tres, por todo México y Estados Unidos. Cuando la gira pisó el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, Nick McCarthy, el guitarrista de Franz Ferdinand, participó con ellos en la canción de Human Space Vault. Para conmemorar los 10 años de la banda, se hablaban de muchas alternativas, desde un concierto masivo y gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México hasta una presentación en un lugar pequeño, cuyas entradas fueran regaladas a aquellos que demostraran ser los fans más devotos de la banda. Y finalmente se decidió que el concierto sería grabado el 28 de noviembre de 2007 en el Palacio de los Deportes. Al concierto asistieron 17,976 personas, por lo que se sabe que solo faltaron 24 personas para lograr un lleno total. El concierto contó con la participación de Cheles en la canción Love y Déjate Conecto. Este fue el primer disco en vivo de Zoé y salió a la venta el mayo de 2008 con el título 281107. El DVD salió a la venta en abril de 2009, el cual documenta la gira de Zoé, la preparación para el concierto en sí y testimonios de la banda y de algunos de sus seguidores. Desde principios de 2007, a León Larregui se le ocurrió la palabra Reptilectric, la cual fue creada a partir de leer acerca de las profecías mayas. Se decidió que ese sería el nombre de su siguiente álbum. Como dato curioso, un suscriptor dijo que ese nombre lo tenía una persona de la Ciudad de México, que así le apodaban, el Reptilectric, que se encargaba de repartir volantes anunciando el fin del mundo,
pero no sé qué tan cierto sea esto, así que si eres de la Ciudad de México y lo conoces, déjalo en los comentarios. Y pues siguiendo con el tema, las canciones comenzaron a ser escritas y estructuradas durante los primeros meses del año. Curiosamente, lo primero que existió de este disco fue el nombre, y no las canciones. Las canciones fueron grabadas en julio de ese mismo año, en el estudio Sonic Ranch, y nuevamente bajo la producción de Phil Vinal. La postproducción y mezcla se llevaron a cabo durante los meses de agosto y septiembre en Los Ángeles. Para principios de octubre, el disco estaba listo y con el primer sencillo en rotación, el tema Reptilectric, lanzado el 8 de septiembre en radios. El video musical se presentó el 16 de octubre, el mismo día en que Zoé se presentaba en los premios MTV Latinoamérica. La salida del álbum estaba planeada para el 11 de noviembre, pero debido a problemas de distribución, llegó a las tiendas de México el 13 de noviembre de 2008. El 27 de noviembre de 2008 se presentaron en el Auditorio Nacional con boletos agotados semanas antes. Reptilectric es considerado el mejor disco de la banda, recibiendo alabanzas por críticos en México y en otros países. Fue el segundo disco de la banda que salió a la venta fuera de México, llegando a España, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Reptilectric estuvo 5 meses en el número 1 de ventas en México. Gracias a esto, en mayo de 2009, fue certificado con disco de platino por sus más de 150,000 copias vendidas. Además de que certificaron el DVD 281107 con el disco de oro por sus más de 10,000 unidades vendidas. En 2010, la banda da una gira por España, donde promocionaron su disco llamado Zoé 0110, el cual contaba con las colaboraciones de Enrique Bunbury, Annie B. Sweet, Vetusta Morla y Dorian, interpretando Veneno, Nada, Vía Láctea y Poli. Estuvieron en Coachella y a finales de ese año iniciaron la grabación del Unplugged. En marzo de 2011, la banda lanza al mercado el álbum MTV Unplugged Música de Fondo, recopilación de sus más exitosos temas en acústico, donde cuenta con la colaboración de Adrián Dargelos, Enrique Bunbury, Cheres y Denise Gutiérrez, del grupo Hello Seahorse. Esta compilación obtuvo disco de platino por sus ventas. El primer sencillo fue Soñé, y el 18 de febrero de 2011 se estrenó el video de dicha canción en el canal de música MTV. La canción tuvo bastante éxito, ya que se mantuvo en la Radio Nacional de México aproximadamente más de 6 semanas. El segundo sencillo fue Labios Rotos, el cual también se ocupó entre ellos los primeros lugares de la radio mexicana. Un dato curioso es que la canción de Labios Rotos hasta la fecha es buscada en una versión de estudio por la gente que va conociendo a Zoé, aunque sabemos que esta canción es un tema inédito para este álbum de música de fondo. El trabajo de este álbum les ha valido nominaciones para el Grammy Latino, las Lunas del Auditorio e incluso una nominación para un premio especial en los MTV Europe Music Awards de 2011. En octubre del mismo año, el grupo recibió en Colombia el disco de oro por las ventas del álbum, siendo esta la primera vez que el grupo recibe un disco de oro fuera de México. Pues sin duda, lo que hace especial este álbum fue recrear las canciones con instrumentos acústicos. Con un mensaje en su sitio oficial, compartieron lo siguiente: para Zoé, el 2011 fue un año de muchos logros y satisfacciones. El recibimiento que tuvo el material MTV Unplugged marcó un parteaguas en la carrera del grupo y de cada una de las personas involucradas en el proyecto. Paralelo a esto, Zoé y los que participaron en la gira Música de Fondo obsequiaron la canción Energía, la cual fue lanzada al público el 14 de febrero de 2012, mediante descarga gratuita, que sin duda es una joya que nos brindaron por el apoyo que recibían de sus fans. Phil Vinal aparece nuevamente como productor del quinto álbum de Zoé, grabada en el estudio Sonic Ranch de Tornillo, Texas. Durante el programa radiofónico La Hora Nacional, anunciaron la quinta producción de estudio llamada Programaton. En el mismo anunciaron la fecha de lanzamiento para el 29 de octubre, y en ese mismo espacio estrenaron su primer sencillo titulado 10 AM. Su quinto sencillo, Arrullo de Estrellas, y su video oficial salió el 7 de marzo de 2014. Su cuarto sencillo es Fin de Semana y su video oficial salió el 23 de agosto de 2014. Un dato curioso es que antes del estreno de Programaton se filtraron las canciones,
que a final de cuentas se dice que fue un error al subirlos en las plataformas. Y en este año se realizó una gira por todo México a principios de 2014, y a mediados de este mismo año se embarcaron en una gira mundial pasando por países como España y Reino Unido, para que finalmente llegaran a Hispanoamérica, misma que finalizó al finales de ese mismo año. Otro de los logros es que participaron de la 15ª edición del Festival Vive Latino como cabeza del cartel del cuarto y último día del festival. La gira se cerró oficialmente el 8 de noviembre de 2014 en el Foro Sol, pisando por primera vez dicho escenario sin ser parte de ningún festival, contando con varios invitados y ampliando el set list de canciones de la gira con una duración de 3 horas como regalo a los fans que asistieron ese día, el cual fue grabado en DVD-CD como 8-11-14, que salió a la venta un año después, el 30 de octubre de 2015. Después de 2 años de descanso, durante los cuales el vocalista León Larregui lanzó su segundo álbum como solista en 2016 llamado Volumen, lanzaron un documental en 2017 titulado Panoramas. Y cómo olvidar su documental Panoramas, que presentaba cómo viven los integrantes de Zoé durante una gira y lo que han vivido en su trayectoria. Sin duda este documental es una joya para valorar el esfuerzo que ponen día a día para brindarnos buena música. En 2018, más de 4 años después de Programaton, Zoé lanzó un nuevo álbum titulado Aztlán. Salió a la venta el 18 de abril en físico como en plataformas digitales. El álbum fue publicado en YouTube el 19 de abril de 2018. De este se han desprendido los sencillos Azul, Temor y Temblor, Clarividad, Hielo y No hay mal que dure. El 10 de febrero de 2019 el álbum ganó el premio Grammy por Best Latin Rock, Urban o Alternative Album, el primer Grammy en inglés que gana la banda. A mediados de enero de 2020, León Larregui y Ángel Mosqueda dieron a conocer en Twitter que se estaba grabando lo que sería su 7º álbum de estudio en Discos Panoram. Y el 11 de mayo de 2020, tanto en Twitter, Instagram y Facebook, la banda dio a conocer el nombre del álbum y de la fecha del estreno del primer sencillo, también llamado SKR, que sería el 14 de mayo de 2020 a las 5 p.m. en todas las plataformas musicales. León confirmó en Twitter que el segundo sencillo se lanzaría a mediados de julio de ese mismo año, pero que con dificultades por la emergencia de la pandemia que arrasó al mundo fueron desprendiendo el álbum como si fueran sencillos, para poder sacarlo a la luz lo más pronto posible, y fue así que sacaron la mitad de su álbum antes del estreno completo para no hacernos esperar tanto, con sus respectivos videoclips. Y entre 2020 y 2021 se fueron estrenando a la par el disco de Reversiones, que es un tributo a Zoé celebrando sus más de 20 años de trayectoria con temas muy populares. Estos temas corrieron a cargo de varios artistas que le pusieron su tinte único a estas canciones. También en marzo de 2020 se comenzaba a festejar los 10 años de Música de Fondo, pero se cancelaron debido a la cuarentena que comenzaba a causa de la pandemia. Y después de tanto sufrir con estudios de grabación, es importante tener en cuenta que Zoé se ha estabilizado en este estudio de grabación Panoram Studio, lugar que ha crecido poco a poco desde 2012. Un equipo de productores y artistas encabezados por Zoé, José Salinas, Felipe Madero, Phil Vinal, Juan Rodríguez y Mario Frías, entre otros, fueron los que dieron vida a este espacio desde cero, y poco a poco fue que se crearon las salas que serían sedes de la producción de obras memorables. Y pues hasta aquí vemos todo lo que Zoé ha hecho, todo su esfuerzo, dedicación y amor a sus proyectos que han dado frutos para ser lo que son hasta ahora. Y esperamos que muy pronto sigan sacando nuevo y mejor material para disfrutarlo e inmortalizarlo en nuestros corazones. Así que ya sabes, si te gustó el video dale like, suscríbete activando la campanita y sígueme en mis redes sociales. Esto es Cápsulas de Música y nos vemos para la próxima. ¿Por qué me pateaste? Porque te odio.